práctica 5 de gestión molecular de adenovirus. Recuerden que para mañana van a estar ambos grupos desde las 5 porque la idea es que, pues, diagnóstico molecular vamos a hacer PCR y la idea es que ustedes sepan desde cómo es el inicio, la preparación del GES hasta revelado. Entonces, bueno, vamos a empezar con la parte de teoría. Entonces, aquí ya no vamos a hablar de fagos. Si ustedes ven sus anteriores presentaciones, siempre decían como fago, lambda, fago, tal. No, esta vez vamos a hablar ya de virus que infectan humanos. Y vamos a empezar con esta familia que es la de Adenoviridea. Esta familia puede infectar tanto humanos como animales. Entonces, entre los géneros están estos géneros donde está como adenovirus que afecta a bovinos, ovinos y patos. En general afectan como los vertebrados, se ven hasta peces, anfibios, reptiles. Y es de especial atención este género mastadenovirus, donde se encuentra que infecta a humanos. La simetría nos seguimos encontrando con virus icosaédricos que presenta en general 252 capsómeros, que capsómeros son como esas subunidades que comprenden a la cápside, donde 240 son exones y 12 los restantes son pentones, que caracterizan estos pentones que se tienden a encontrar en los vértices, es decir, en estas partes. ¿Y por qué son importantes? Porque de estos pentones están en las proteínas de adherencia, que van a contener una proteína especial que es la que le va a permitir la capacidad de aglutinar a los glóbulos rojos, que es algo característico de estos virus y que incluso va a ser como una guía para el diagnóstico. La cápside desnuda, todos los virus que hemos visto hasta el momento son desnudos, no hemos presentado ninguno con envoltura, es importante que lo tengan en cuenta, y presenta entre 70 a 90 nanómetros. ¿Por qué le pongo este asterisco a desnuda? Porque es de los virus más grandes que siguen siendo desnudos. Entonces eso es como una particularidad de los adenovirus. Ahora bien, continuando en generalidades en relación a su clasificación taxonómica. Ya sabemos que está solo un género que infecta a humanos, pero de este género hay 6 especies que pueden afectar a humanos, que aquí están denominados A, B, C, D, E, F. Y que es importante, o sea, se conocen alrededor de 100 más serotipos y 55 pueden infectar a humanos. Aquí es importante, o que quiero que ustedes tengan en cuenta, que hay tropismo por especie. Entonces, digamos, no sé si en teoría ya saben qué es tropismo, pero tropismo es como esa asociación con determinada célula o parte del cuerpo. Entonces, digamos, la especie A tiende a irse a tracto gastrointestinal, la especie D a mucosa y tracto. Porque señalo aquí tracto gastrointestinal y tracto respiratorio porque son los principales lugares de afectación de estos virus. Entonces, esto es para que tengan en cuenta, es principalmente asociado a tracto respiratorio y tracto gastrointestinal. Ahora, en relación a su genoma, presenta doble hebra de DNA lineal, presenta un tamaño entre 30 a 38 kilopares de bases, tienden a ser entre las especies tienden a ser altamente conservados, especialmente sus regiones centrales. Las regiones variables son más hacia los extremos, que son como las características de los géneros. Entonces aquí es como un esquema del genoma. Y aquí es importante, quiero que ustedes tengan en cuenta cuando vean como estas representaciones, que E hace referencia a los genes tempranos y L a los genes tardíos. Porque es importante esta clasificación. Digamos, si ustedes fueran un virus y llegan a una célula, ¿ustedes qué quieren producir primero? Estos genes tempranos. Estos genes tempranos están asociados más como a la replicación, a esas proteínas que ellos necesitan para replicarse. En cambio, los genes tardíos son más como hacia estructurales, cuando ya me voy a ir. Entonces, como esto es una clasificación que se tiene en cuenta en relación a los genomas de los virus, y que es de particularidad, o en qué nos vamos a centrar en esta práctica, en el gen BA. Este gen BA, que se encuentra aquí, da origen a RNAs no codificantes que forman estructuras secundarias. Es decir, él no va a una proteína, sino más como un elemento de regulación, es como más una estabilización del ribosoma, porque y de esta manera favorece la expresión de proteínas virales, es más como algo regulativo, y es un gen transcrito por la DNA polimerasa 3.
¿Por qué lo estamos utilizando y por qué lo estamos viendo acá? Porque es un gen que tiende a ser altamente conservado, pero no tan, o sea, cuando estamos mirando diagnóstico queremos algo que sea totalmente conservado, que sea entre todas las especies, pero que haya una que otras variaciones que nos permitan clasificar o identificar, no sé, qué serotipo o qué especie estamos analizando. Entonces, por eso en esta práctica nos vamos a centrar en este gen FA, no coger todo el genoma y poder hacerle PCR, porque si bien es un tamaño siempre grande, digamos, sangre nos permite alrededor de 1000 pares de base, Illumina son secuencias cortas, entonces, pues para que tengan en cuenta. Entonces nos vamos a centrar en esta región. Entonces ahora, ¿qué es importante resaltar en este virus? Además de, pues no se los nombré, pero es más como una curiosidad que quiero que tengan en cuenta, y pues ustedes ya deben saber en torno a las vacunas actualmente, que este virus, el adenovirus, vamos a vernos por acá, es un vector importante para la creación de vacunas. ¿Por qué? Porque es de fácil manipulación. Además que el tropismo, él no tiene asociación estrecha como con una sola célula o un solo tipo de células, sino que tiende a ser más general, que puede infectar incluso células hematopoyéticas. Entonces, como que esto le permite que presente alta transducción en general expresión. Por eso también se ha utilizado como terapia génica. No sé si estén familiarizados con la terapia génica, que es como adicionar un gen funcional para, o sea, producir ese gen para las personas que, digamos, presentan este gen defectuoso o no lo tienen. Entonces les ha proporcionado como una gran ventaja. Obviamente hay desventajas, como el hecho de que esas inyecciones deben ser repetitivas, porque en humanos él no se inserta en el genoma, es decir, no es un fago temperado, pero pues el hecho de que pueda infectar gran número de células hace que pues sea una alternativa, solo que pues se tiene que tener en cuenta que esas inyecciones deben ser constantes dada la expresión temporal. Entonces es como curiosidad que quiero que tengan en cuenta. Entonces por eso lo usaron en vacunas como vector, en las vacunas que tenemos actualmente para COVID, pues para SARS-CoV-2. En relación a sus patologías, él puede afectar tracto respiratorio, tracto urinario, mucosa ocular, tracto digestivo, hígado. Y esto es más raro, pero si ven, o sea, como que no es literal como que él afecte un solo tipo de células, sino que pueden afectar diferentes partes del cuerpo, diferentes células. Principalmente se asocia con tracto respiratorio y en general hacia las partes altas, sobre todo hacia las vías altas, pues faringitis. Entonces, ¿qué es importante además de este tracto respiratorio? Que se resalta las IRA, o no sé cómo, no sé si han escuchado, que la infección respiratoria aguda. ¿Qué son? Este es un grupo de enfermedades que se producen en el aparato respiratorio. Son causadas por diferentes microorganismos. Como podemos ver acá, no es solo asociada a adenovirus, en realidad es un grupo de enfermedades como característico y que puede ser generada por virus, bacterias u hongos. Entonces son diferentes microorganismos los que pueden causarla, pero lo que se caracteriza, que es de forma repentina y duran menos de 2 semanas. O sea, tienden a hacer a que uno las pueda resolver solas, sin como tratamiento fuerte, y pues son enfermedades del aparato respiratorio. ¿Y qué población se ve afectada? Principalmente niños menores de 5 años, inmunocomprometidos, personas de tercera edad, personas en condiciones de mayor estrés o hacinamiento, y personas con afectaciones nosocomiales. Entonces, en estas patologías pues destaca el adenovirus como uno de los agentes causales. Y pues que es relevante que son muy comunes. O sea, si duran menos de 2 semanas no tienden a ser graves, pero son muy comunes. Y también que recalca en esta parte que, o sea, las afectaciones que genera un adenovirus no tienden a ser graves, es verdad, pero en los casos que hay complicaciones, como no se consideran graves, no se les ha buscado un tratamiento. Entonces, cuando los casos se complican, lo que pueden hacer los médicos solo pueden manejar los síntomas.
Entonces por eso resalta esta parte en este virus. Entonces, asociado a la parte médica que quiero, o sea, como para que vean un panorama de cuáles son como los síntomas, es fiebre mayor a 38 grados por más de 5 días, dolor de garganta, tos seca o húmeda, rinorrea, que es esa como congestión nasal, taquipnea, que es como la respiración acelerada, o las sibilancias, que son como esos sonidos sibilante o chillón, cuando pues eso pasa que se asocia a que el aire se está desplazando como en conductos muy estrechos, entonces por eso uno tiende a escuchar como esos silbiditos y en realidad dificultad respiratoria. Entonces aquí es como una imagen, dolor de cabeza, fiebre, congestión nasal. Entonces todo esto, cuando uno llega al médico y tiene estos síntomas, ellos piensan como, ya tiene más de 5 días, no tiende a ser algo grave. Entonces lo asocian generalmente por este grupo de enfermedades. En relación al diagnóstico del agente causal, pues obviamente todos quisiéramos que se pudiera hacer cultivo viral, que es la técnica gold estándar, pero pues obviamente esto es más asociado a investigación. En la parte médica, en la parte llevándolo a la parte real, no se va a poder hacer siempre. Entonces ni siquiera se hace diagnóstico, se tratan los síntomas y ya. Si se hiciera diagnóstico puede ser, pues obviamente es una terapia más dirigida porque tú vas a atacar a tu agente patógeno y eso podría disminuir muchos de los problemas como de resistencia que tenemos actualmente o de proporcionar al paciente una alternativa eficaz porque estamos tratando su agente. Entonces, ¿qué se ha hecho? Se ha hecho ELISA, que quiero que destacar aquí en ELISA. ¿Se acuerda que en la primera parte yo les decía como que en los mentones hay una proteína? Esa proteína es tan importante que incluso permite ser utilizado como para clasificación en ELISA, serología por la inhibición de la hemaglutinación. Recuerden que aglutinar es cuando ellos, o sea, se generan como esas mallitas porque se van uniendo los glóbulos rojos. Hemo es glóbulos rojos, hematíes, y eso pues generalmente tiende a precipitar. Entonces eso es importante, la serología, porque, o sea, una cosa es mirar la capacidad hemaglutinante, pero estos inhiben la capacidad hemaglutinante. Entonces son como literal de los resultados contrarios. O sea, no sé si me hago entender, digamos, como en una hemaglutinación uno dice positivo si se forma malla, porque uno tiene los glóbulos rojos sensibilizados, pero él inhibe la hemaglutinación, entonces el resultado va a ser contrario. No sé si recuerdan ustedes de inmuno. Entonces al inhibir la hemaglutinación, que no se forme malla, es el resultado positivo. Entonces cualquier cosa, pues si quieren en clase me dicen, profe, yo quiero repasar esto o recordar esto de inmuno, y yo con gusto les muestro, o pues me quieren escribir al correo. Entonces el diagnóstico, pues quisiéramos todos hacer cultivo viral, pero pues no se puede. Entonces, ¿qué técnica resalta acá? PCR. ¿Por qué? Porque es una técnica rápida, permite detectar la infección activa y por medio, pues si se asocia como con... Y ya el tamaño del gel, como el tamaño de la banda nos da una asociación, pero si se relaciona también con secuenciación y un blast, nos da como literal qué clon, qué serotipo está circulando, y poder como incluso obtener una asociación con variables demográficas para poder generar una contención de esto. Entonces por eso PCR destaca entre estas técnicas también. Entonces, como para traerles un contexto de cuál es la situación acá en Bogotá, ese fue un estudio hecho en 2018 y donde se ven, digamos, como los diferentes como virus que se encuentran, y aquí resalta adenovirus. Si ven, eso afecta principalmente a niños. Obviamente hay sesgos porque no se realiza como a un gran número de población o cosas así, pero pues vemos que hay circulación, y esta circulación de adenovirus primero, él se encuentra en todo el mundo, y segundo, no se encuentra relacionada como con el clima. O sea, que ustedes escuchan como, no, pues las lluvias por lluvias se trae tal virus, sensibilidad respiratoria porque se favorece la transmisión, no, no necesita que haya una asociación climática, él siempre está circulando, entonces por eso también es algo importante tener en cuenta. Entonces, ¿cómo se hace la detección y tipificación? Ya les voy a decir, ¿se acuerdan? Vimos diferentes serotipos
que además diferentes géneros, ¿se acuerda? A, B, C, D, ven diferentes especies, A, B, C, ta, ta, ta. Entonces uno normalmente pues también quiere ver si se presenta determinada especie, nos puede dar indicios de la vía de entrada y a cuál tejido, célula o presentar atropismo, entonces para manejar los síntomas. Entonces, como este es el esquema general, lo van a ver de aquí en adelante en las presentaciones, pues en las que siguen de esta práctica. ¿Y cuál es la primera parte? La obtención de la muestra. ¿Cómo se hace la obtención? Por aspirados o hisopados. Nasofaringeos. Ya todos ahorita estamos familiarizados con esos hisopados que insertan pues el hisopo desde la fosa nasal hasta la nasofaringe. Porque hasta esta parte, porque aquí tiende a presentarse más carga viral y tiende a ser una parte como más, donde haya como menos contaminación, donde uno pueda como decir como esta parte van a encontrar diferentes bacterias, nosotros siempre estamos expuestos, nuestras mucosas siempre nos están defendiendo, pero aquí esta parte hay mayor probabilidad de encontrar nuestros agentes etiológicos. Y aquí hace referencia a aspirados, es como unos lavados por medio de una manguera y pues de esta manera también se puede obtener la muestra. En general se prefiere hisopados. Después, ¿qué se hace? Análisis por inmunofluorescencia. Pues la inmunofluorescencia es más rápido y nos permite como tener como una especie de panorama en que estamos. Entonces, si se ven como estas células coloreadas de verde, quiere decir que se está trabajando con, se está presentando, pues además de que se está trabajando con un fluorocromo y que se unió a la célula, quiere decir que pues la célula... esta célula posiblemente tiene el virus y el virus que estemos mirando, porque pues no nos va a decir como si es, pues estamos mirando, no se hace actualmente como diferentes fluorocromos y que si es verde nos va a decir es adenovirus, si es amarillo es para influenza o así, no. Entonces se hace por el virus como de interés que se quiera en ese momento, entonces esto sería una muestra positiva para adenovirus. Entonces ya de una vez seleccionan las muestras positivas que se hacen. La tipificación molecular. Entonces, para saber lo que les digo, cuál especie es, que incluso serotipos hasta donde se pueda llegar. Entonces, para esto se hace primero la extracción del DNA viral. ¿Cómo lo hacen? Normalmente con este kit y se busca amplificar en GenVA. ¿Por qué? Por lo que les dije, tiende a ser conservado, pero lo suficiente para permitir variaciones entre las especies. Se utilizan tres primers, uno forward, que es este, y dos reverse. Porque dos reverse ya les voy a esquematizar esta parte, pero esto está asociado a los diferentes especies. Después, pues generalmente lo que se quisiera hacer es secuenciación, comparar como, pues tener un panorama de cuál es el tamaño y pues los nucleótidos que lo componen para que los análisis bioinformáticos nos den esa respuesta. Entonces, esto es lo que les quería mostrar en relación a la amplificación del GenVA, que digamos, si presenta determinado tamaño que es asociado con el primer reverse. Aquí no, es que no les esquematiza muy bien, pero bueno, si esta parte, si tiende a amplificarse de acá a acá, nos da una asociación que puede ser virus respiratorios porque estamos hablando de las especies B, C y E y el tamaño tiende a ser 400 a 520 pares de base. En cambio, si se amplifica solo esta parte, esto quiere decir que es esta parte que es asociada con el reverse BA6 y con el reverse BA3B y aquí están puestos forwards, por eso el forward es el mismo, pero el reverse es diferente porque, digamos, si se presenta pues se va a unir a, si se está presentando más que todo virus de especies A, E, D, F, pues se va a unir es el primer reverse y pues no se va a unir, entonces pues no nos afecta. Pero entonces esto es por lo importante y por lo que usamos dos reverse. No sé si me entienden, cualquier cosa, pregúntenme en serio, escríbanme en el correo, yo les respondo. Y entonces, a diferencia de que el tamaño de los respiratorios que nos darían un tamaño entre 400 y 520 pares de bases, se nos da un tamaño más pequeño, que es de 240 a 290 pares de bases.
Entonces por eso aquí vamos a utilizar 3 primers y son 2 rivers. Porque el forward es lo mismo, esta región tiende a ser muy conservada, pero esta tiende a ser la región un poquito variable que nos permite identificar entre especies. ¿Qué se haría después? Secuenciación y análisis bioinformático, para obtener como cuáles son esos clones o esos serotipos que están circulando y poder hacer algo más dirigido. Entonces, ahora vamos a hablar de lo que vamos a hacer en esta práctica. En esta práctica queremos hacer algo similar. Entonces, no vamos a poder realizar la muestra del hisopado y la extracción de DNA, no podemos, pero tenemos la muestra, tenemos una muestra previa. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacerle PCR a esa muestra y después de hacerle PCR vamos a hacer electroforesis para mirar el tamaño. De acuerdo al tamaño y como nos dé, podríamos, se considera la opción de hacer secuenciación para que ustedes sepan que es ese proceso de, pues primero como de purificación y luego como eliminar esas regiones, principalmente al inicio y al fin, que tienden a ser un poquito, pues presentar un poquito de ruido, pero pues eso, esperar estos resultados. Entonces, ¿qué vamos a hacer primero? La preparación del gel. Entonces, para preparación de gel, lo vamos a hacer al 1.5 peso volumen, van a tener un volumen final de 50 mililitros y van a utilizar 0,75 gramos de agarose. Entonces, ¿qué es primero? Importante es armar y nivelar el polimerizador. Es importante nivelar. Una de mis compañeras de laboratorio no niveló, pero pues, como que se le olvidó, pasa. Incluso un amigo una vez se le olvidó poner el peine. ¿Y qué pasó? Literal, las bandas se les ven así, como literal ondas de mano. Así. Entonces es importante primero que les vamos a dar este kit. Entonces ustedes van a primero como a nivelar, ya saben, ajustan con esto, cualquier cosa pues también yo estoy pendiente. Y luego colocan el soporte. Una vez como coloquen el soporte, ajustan, revisan de nuevo cómo quedó su nivelación y una vez esté esto bien, ahora sí, pues van a hacer la mezcla agarosa con el TBE. Entonces van a utilizar 50 mililitros de TBE y van a agregar los 0,75 gramos de agarose. Entonces ahí revuelven. Entonces metemos al microondas y al meter al microondas vamos mirando cada 15 segundos. Entonces al inicio, cuando ustedes recién agregan el agarose, ustedes ven esto algo turbio. Luego como cuando él se va disolviendo gracias al calor y pues que ustedes están moviendo, ustedes van a ver que esto se vuelve transparente. Eso quiere decir que ya está casi listo. Entonces, bueno, luego lo sacan y empiezan como a esperar a que se enfríe. Cuando usted ya lo encuentre en una temperatura como que pueda resistir su brazo, ustedes ya son expertos en eso por todos los ensayos de plaqueo que hicieron, le van a agregar 0.5 microlitros de gel. Otro amigo me comentó que no le agregó el gel, se le olvidó y no veía nada. O sea, literal, no veía nada, el DNA sin color. Y luego pues mezcla. O sea, y ustedes miran, 0.5 microlitros, eso es poquito, eso es una gotica, menos de una gota, pero es súper importante. Entonces, listo. Entonces, cuando esto ya esté listo, con el peine que ustedes ponen acá deben poner el peine. Si no, van a hacer un gel, pues les va a quedar un gel como de recuerdo, porque pues no lo van a poder utilizar para nada. Van a agregar la muestra y esperamos a que se solidifique. Entonces, mientras esto se va solidificando, nosotros vamos a ir preparando la mezcla. La mezcla de los reactivos. Entonces aquí pues dejamos bolizar para alrededor de 20 minutos, estaría bien. Entonces mientras se está polimerizando, nosotros vamos a hacer la mezcla de los reactivos. Yo sé que esto es algo antiguo, que ya ustedes pueden tener como la GoTac, que ya tienen una mezcla donde uno solo agrega los primers y la muestra y el DNA de interés, pero la idea es que ustedes también sepan como qué hay detrás. Entonces digamos que tanto de agua, que tanto de buffer, que tanto de NTPs, porque necesito magnesio, los primers y pues de último que siempre se agrega la polimerasa. Entonces, siempre vamos a empezar en este orden: agua, buffer, de NTPs, magnesio, luego los primers y luego la TAC. Aquí es importante que mezclen por pipeteo, y que sean muy cuidadosos porque pues son cantidades muy, muy pequeñas. Entonces cuando ustedes saquen la pipeta, revisen que tengan algo ahí en esa punta. ¿Y qué vamos a preparar? Vamos a preparar para obtener alrededor de 69 microlitros. Entonces vamos a agregar tanto de agua
tanto de buffer, esto de NTPs, de magnesio, ta. Y esto que vamos a hacer, lo vamos a separar en dos tubos. Entonces, un tubo que vamos a marcar como positivo y un tubo que vamos a marcar con negativo. Vamos a coger 23 microlitros y lo vamos a pasar al positivo, 23 microlitros y lo vamos a pasar al negativo. Al positivo que vamos a agregar 2 microlitros de nuestro DNA que tenemos y al negativo 2 microlitros, pero de agua. Obviamente siempre tenemos que tener un control negativo. ¿Listo? Entonces esto lo vamos a hacer mientras el gel polimeriza. Cuando el gel polimerice ya tengamos la mezcla, pues ya vamos a hacer la parte pues es alrededor, yo creo que no demoramos más de 20 minutos haciendo esto. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a colocar nuestras muestras en el termociclador. Vamos a hacer una PCR touchdown. Eso quiere decir que este tipo de PCRs uno le coloca una temperatura de anillamiento superior a la que generalmente pues, se reportó para el diseño de los primers, y el que hace baja 1 o 2 grados por cada 2 ciclos. ¿Para qué? Para que haya mayor especificidad, para que los primers se unan mejor. Entonces esto es solo una PCR pues más específica y estos son los ciclos. Entonces el ciclo inicial de naturación, entonces ya los ciclos de naturación, anillamiento, enlocación, la extensión final, ese tiempo como de más que se les da, y pues si se quiere guardar, pues este es a 10 grados. Es por eso el tiempo infinito, pero nosotros pasen este tiempo, ustedes pueden ir a tomarse un café, a ver el video de la clase, pues si no lo vieron, entonces así. Y después, ¿qué vamos a hacer? Ya le dimos más tiempo al gel para que se polimerizara, ya tenemos nuestra mezcla de reactivos, hicimos PCR, entonces, ¿qué vamos a hacer? Electroforesis. Entonces, lo que mismo que hicimos en la anterior clase, ustedes tienen el gel, lo van a colocar en la cámara, miran que esté alineado, que esté de negativo a positivo, agregan el buffer hasta la línea y luego hacen el proceso de siembra, que ustedes ya son unos expertos. Entonces en el pozo 1 van a agregar el marcador de pesos de 100 pares de bases. ¿Por qué? Porque no vamos, o sea, ustedes me van a decir, el genoma tú me dijiste que el genoma era de 38 kilopares de base, pero sí, nosotros vamos a amplificar el GMBA. Y si recuerdan, había un tamaño entre 400 y 520 para un serotipo, para unas especies, y de otro más pequeño para las otras especies, que era como entre 200 pares de base. Entonces por eso vamos a hacer este gel y utilizar el marcador de 100 pares de bases. En el primer pozo va el marcador de peso, que es importante, pues como si nos demoramos, agreguen lo último, es mejor. Y vamos a servir 6 microlitros de la muestra más 2 mililitros de buffer de carga, que lo mezclan en parafilm pues antes de ingresarlo. En el pozo 2 va a ir la muestra positiva y en el pozo 3 la muestra negativa. Vamos a correr por 80 minutos a 60 voltios. Recuerden, la relación entre voltaje y tiempo es importante para la resolución. Si bien uno preferiría que eso fuera rápido, pues el voltaje pues afecta mucho la resolución, entonces por eso uno genera como este pacto, como un intermedio. ¿Y qué esperamos de análisis de resultados? Pues esperaríamos obtener un producto ya sea entre 200 y 500 de acuerdo al serotipo que tengamos en la muestra, pues serotipo a la especie que tengamos en esa muestra. Y ya chicos, esa sería la práctica por hoy. Cualquier duda también, pues hoy vamos a tener 3 horas, entonces ustedes me pueden preguntar si quieren que revisemos quizzes, todo. Yo estoy pendiente. Entonces, muchas gracias chicos.